Estás en Café Pastoral 1370 AM. De Dios en particular es que siempre nos muestra la cara y el sello de las cosas, y es importante las virtudes, pero también mostrar las debilidades. Normalmente cuando uno lee la biografía de un prócer, puede ser de la patria o de alguien interesante, normalmente siempre muestra las virtudes, las habilidades, y casi o muy pocas veces deja ver las debilidades de esa persona. Y si hay algo que tiene la palabra de Dios es que nos muestra a un David fuerte, pero también nos muestra a un David débil en determinadas circunstancias. Como usted y yo, que hemos tenido debilidades, pero también fortalezas. Y es importante que el tema de cristianos de chocolate me llama la atención, pastor. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra a hombres y a creyentes que fueron débiles en muchas situaciones. Y este tiempo, como usted bien lo dice, Pastor Alejandro, es importante que nosotros, dice el apóstol Pablo, vamos a pasar por el fuego de la prueba, ¿cierto? O sea que no podemos ser como el chocolate. Entonces, inevitable. Es inevitable. Todos vamos a pasar por el fuego. Así lo dice la palabra. Todos, y dice la Biblia que la obra de cada uno será probada en el fuego. Y ahí es donde sabemos si alguno edificó en oro, en plata, en madera o en hojarasca, dice la palabra. Entonces, así es. Eso es. Y las situaciones que vivimos continuamente, pastor, es un fuego. Y este tiempo que estamos viviendo de hace ya 7 meses es un fuego para muchos y nos va a probar. Pero confiamos en Dios, que usted que nos está escuchando, nos está viendo, va a salir fortalecido. Y no va a ser un cristiano de chocolate, un creyente, sino por el contrario, de acero, de oro, de alto quilates. De oro de 24. De gran valor. Hay un pasaje que tenemos de base, Pastor Alejandro, ahí en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y es Jesús el que está hablando ahí. Y un consejo que siempre le damos a las personas es que cada vez que usted esté leyendo la palabra de Dios, mire, observe quién está hablando, porque de acuerdo a que quién habla es el peso y el valor de las palabras. En este caso habla el mismo Jesús a través del evangelista Mateo. 11:12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Interesante. ¿Desde cuándo? Desde Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan es el precursor del Evangelio, es el precursor de Jesús, el que antecede a Jesús y empieza a anunciar. Y la forma de Juan el Bautista predicar era muy particular, Pastor Alejandro. Claro, era una forma muy particular y creo que más allá de la forma de predicar de Juan el Bautista, era el celo que él tenía por Dios, por la presencia de Dios, por la verdad, por la justicia. Un hombre que estaba en medio de una generación corrupta, en medio de una generación sin principios, sin valores, alejada de Dios. Por supuesto, algo de justicia, algo de verdad iba inmediatamente a sobresalir en medio de toda esa oscuridad. Así que vamos a tocar este tema, por favor, no se vaya porque vamos a continuar con este tema que hemos titulado Creyentes de Chocolate. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos con nuestro programa Café Pastoral y el tema del día de hoy, creyentes de chocolate. Y hicimos referencia al texto que está en Mateo capítulo 11, versículo 12. Y quiero leerle otra versión que me llamó fuertemente la atención y que va a traer más claridad a lo que Jesús está hablando y por supuesto que nos va a fortalecer en el desarrollo del tema del día de hoy. Dice la versión TLA: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él.
Este tema de creyentes de chocolate está fundamentado principalmente, por supuesto, en la palabra de Dios. Pero un escritor americano, escribió un libro que se llama El soldado de chocolate. Y es importante que podamos mirar las actitudes de hombres y de mujeres de Dios cuando las circunstancias se complican, se ponen difíciles. Y hay una frase, pastor, en ese texto o en ese libro que nos llamó fuertemente la atención. Y dice, el heroísmo es el acorde perdido, la nota que falta en el cristianismo actual. Tremendo, ¿no? Es la nota que falta en el cristianismo actual. El heroísmo, ¿cómo le parece eso? El escritor está haciendo referencia a que todo cristiano, en cierta manera, o sea, un cristiano de verdad es un héroe, porque cargar el nombre del Señor, cargar la palabra, le hace responsable no solamente de cargarlo, sino de expandir el reino de Dios en la tierra. Le hace responsable de dar un testimonio, de ser un testimonio y de dar un testimonio a muchas personas. Y para hacerlo hay que tener una dosis de heroísmo. ¿Por qué? Porque es como navegar o nadar en contra de la corriente. Estamos en un mundo perdido, en un mundo corrupto, en una generación perversa y mala. Así lo dice la palabra de Dios. Dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces hoy, ser luz, ser sal en la tierra, ser luz en el mundo, es navegar contra la corriente, es nadar contra la corriente, y se necesita una dosis de heroísmo. El autor de este libro, de Soldados de Chocolate, también compara al cristiano como un soldado, ¿no? Así es. El soldado, dice, el cristiano es como un soldado. Ahora, cuando vamos a la palabra de Dios, el primero que dice eso y la primera comparación que vemos ahí la hace el apóstol Pablo. Pablo habla y dice que nosotros somos como soldados. Y es interesante porque el soldado tiene dos escenarios. Si el soldado no está en zona de entrenamiento, Pastor William, está en zona de guerra. Así es. Y cuando no está en zona de guerra, está en zona de entrenamiento. Ese es el soldado. Y si un creyente, ¿sí? Y otra vez, hago el énfasis, un creyente verdadero, un cristiano verdadero, si no está en zona de guerra, debe estar en zona de entrenamiento. Esas son las dos zonas del soldado. O estamos en zona de entrenamiento, es decir, preparándonos, recibiendo la palabra, orando, clamando, discipulando, ¿sí? O está en zona de guerra. En zona de guerra es las misiones, ir al frente de la batalla, ganar almas para Cristo, ir a restaurar hogares, familias, salvar niños, jóvenes, predicar el evangelio, ser testimonio en medio de este mundo que está en tinieblas. Eso es ir a la batalla. Por eso ese texto, Pastor William, que estábamos hablando, desde los días de Juan el Bautista ¿hasta cuándo? Hasta ahora. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos, los soldados, los creyentes de verdad, lo arrebatan. Interesante, Pastor Alejandro, porque esto nos muestra que cada uno de nosotros, cada persona que está allí en casa, cada persona que está en su empresa, en su negocio, es un soldado. Ajá. Y el soldado siempre está dispuesto y siempre está preparando. La pregunta, Pastor, en esa analogía que usted hace, en la situación que se encuentra el soldado, ¿está en área de guerra, en terreno que llamamos, o está allí en la zona de entrenamiento, preparándose para la guerra? La pregunta se la trasladamos a todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo. ¿En qué lugar está? ¿Está en la guerra, combatiendo, luchando al frente, o estás en entrenamiento? No estamos para relajarnos, no estamos para descuidarnos. Mirando el soldado de acero, de oro, es como se siente cuando hay paz, se siente como un león que está enjaulado, dando vueltas, esperando a qué momento va a salir. Así somos usted y yo, querido emprendedor, querido empresario.
Eso no significa que usted va a estar peleando en todo momento, en la casa, en la empresa, familiarmente, con los trabajadores, con los socios, con los clientes. No, a ese tipo de guerra no nos referimos. Es a lo espiritual, al desánimo, a las tentaciones, a las decisiones que se deben tomar. Toda esa situación que usted y yo nos vemos enfrentados en el día a día. Ese es el panorama que vivimos día a día, pastor. Y lo que usted decía, pastor, las palabras a las cuales nos vemos enfrentados, las noticias, el ambiente, la presión social, el que está en el trabajo, por ejemplo, el que está en el emprendimiento, el emprendedor que le dicen y le ofrecen, le dicen al emprendedor, le dicen, no, facturemos aquí debajo de la mesa, pongamos estos valores y usted gana más, yo gano más, y entonces hacemos aquí, como decimos popularmente aquí en Colombia, un chanchullo. Por debajo de la mesa. Por debajo de la mesa, hagamos esto y aquello. Y entonces está la presión social, está la presión financiera. Es que yo necesito ese dinero, necesito para esto, y etcétera, etcétera. Ahí viene la presión. Entonces la persona debe tomar una decisión. ¿Voy a ser un creyente de chocolate o voy a ser un cristiano de acero? Sí, porque ahí está la prueba, ahí está el fuego, ahí lo están sometiendo a fuego. Sus principios están siendo sometidos ahí en ese instante a fuego. Pero el verdadero cristiano dice, no, hagamos las cosas de manera legal porque soy un hijo de Dios. Una pausa y ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos en nuestro programa Café Pastoral y el tema del día de hoy, creyentes de chocolate. Y como veníamos hablando, el soldado, el soldado de Dios, el cristiano que es como un soldado, está preparado para la guerra. Por el contrario, para el cristiano de chocolate, el creyente de chocolate, el solo hecho de pensar en la guerra le produce un violento ataque de nervios y el llamado a la batalla lo paraliza. Y es importante que nosotros podamos estar preparados, como decimos, Pastor Alejandro, en nuestro argot popular, para las que sea. Exacto, todoterreno, dicen otros. Todoterreno, correcto, es importante. Vamos a mirar algunos ejemplos de creyentes, de hombres que se suponían que eran de Dios, pero eran creyentes de chocolate. Y un ejemplo son los 10 espías. Regresando allá al Antiguo Testamento. Leamos ese pasaje, Pastor Alejandro. Vamos a leer el libro de Números, capítulo 13, versículo 32. Números 13, 32. Dice así la palabra. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí hijos de Anac. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Ay, Dios mío, qué tremendo. No puede ser que un grupo de personas a las cuales el Señor les dio una promesa, la promesa de conquistar la tierra prometida. Dios les dio promesa, les dio herencia, que era la tierra prometida. Y estos espías, recuerde que eran los príncipes de cada tribu. Estos espías eran príncipes, pero dice la Biblia que los príncipes se veían como langostas. Imagínense. ¿Cómo le parece eso? Dios mío bendito. Yo pregunto, ¿será que hay alguien así? ¿Será que de pronto alguien nos está viendo, nos está escuchando? Es todo un hijo de Dios, toda una hija de Dios. Tiene el Espíritu Santo, tiene la palabra, Dios le ha dado promesa. El Señor le ha dado grandes talentos, experiencias muy lindas, encuentros con Dios muy preciosos. Ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Y será que de pronto habrá alguien, Pastor William, que de pronto se sienta como langosta? Yo pensaría y creería, y mejor prefiero creer que no haya nadie así, que una persona, un hijo de Dios, esté pensando de esa manera. Por supuesto que no.
pero la Biblia lo registra. La Biblia nos registra de estos príncipes llamados espías que se creían a sí mismos como langostas. Tremendo. Correcto. Y en una labor que se le fue asignada de ir a espiar a Jericó, ¿cierto? Para entrar a la tierra prometida, dar paso a lo que era la conquista ya en la ejecución del plan de entrar a conquistar. Y se atemorizaron, se llenaron de miedo, escucharon hablar y se impregnaron del lenguaje, ¿cierto? Y se atemorizaron y empezaron a derretirse. Empezaron a derretirse. Y por eso usted, querido emprendedor, querida familia que está allí en su casa, en su empresa, escuchándonos, viéndonos, que usted pueda entender que estos espías se olvidaron de la posición que tenían como hijos del pueblo de Dios. Y hay una predicación de nuestro pastor José Satirio hace semanas atrás, cuando nos hablaba que nosotros estamos sentados, conforme a la palabra sentados, juntamente con Cristo Jesús. Esa es la posición que ahora tenemos. Y esa es la posición que usted debe defender. Esa es la posición que con la cual usted debe actuar en cualquier circunstancia de la vida. Y en este tiempo de crisis, por supuesto. Y Pastor Alejandro, por ello viene el tema de esta noche en Emprendedores del Reino. Así es, liderazgo en tiempo de crisis. Hoy se va a hablar un tema espectacular, un tema que nos va a empoderar, una palabra que nos va a empoderar. Y como lo estamos diciendo, para este tiempo donde solamente la gente escucha por todos lados que hay crisis social, que hay crisis familiar, que hay crisis económica, que hay crisis espiritual, pues ahí es donde vienen los verdaderos héroes, los héroes de la fe. Y esos héroes de la fe somos usted y yo, los que hemos creído en la palabra del Señor, los que hemos creído en el verdadero evangelio. Ahí es donde nosotros debemos estar ejerciendo nuestro verdadero liderazgo. Estos espías, Pastor William, que dice aquí la palabra de Dios, leíamos en el versículo 32 y dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel. Estos espías, una de las cosas que vemos en los creyentes de chocolate como una característica es que hablan mal. Así es. Son murmuradores, son personas que se quejan. Dice que murmuraron mal de la tierra que habían reconocido. Entonces uno no entiende por qué Dios les está dando algo valioso, importante, algo que los va a posicionar de una manera tremenda, poderosa, pero ellos lo reciben con desdén, con desgano. Entonces vemos aquí precisamente esta característica de los cristianos o creyentes de chocolate que tienen un mal lenguaje. Así es, y por supuesto, lamentablemente ellos impregnaron al pueblo, a su gran mayoría. ¿Y qué pasó con estos 10 espías y con la gente que le creyó a los espías? Igualmente se derritieron y Dios los metió al sartén por 40 años allá, Dios, al fuego, y lamentablemente no pasaron la prueba. Porque se dejaron, se atemorizaron, se paralizaron en sus pensamientos, perdieron toda visión, perdieron todo propósito y murieron en el desierto. Usted conoce muy bien la historia y no queremos que eso suceda con usted. Y me llama la atención, pastor, porque usted hace énfasis, que eran príncipes, no eran cualquier persona, eran príncipes. Y a usted y a mí nunca se nos puede olvidar la posición que ahora en Cristo Jesús, usted y yo tenemos delante de Dios. Nos restaura la posición que había perdido Adán tiempo atrás allá. Y es importante, usted emprendedor, usted empresario, usted profesional, no puede perder la posición que Dios te ha dado ahora. No puedes quedarte anclado en el pasado. No puedes añorar el pasado. Miremos hacia el frente, enfrentemos la situación, la adversidad, la prueba que estamos viviendo, como contrariamente lo enfrentó Josué y Caleb, Pastor Alejandro. Así es, Josué y Caleb, dice la Biblia, que tenían un espíritu diferente, el lenguaje de ellos era totalmente diferente. Ahora, cuando revisamos este texto que estamos viendo aquí, ¿qué fue lo que ellos dijeron?
pues una de las cosas que ellos dijeron, los espías, dice la Biblia, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. O sea, ellos están viendo la imposibilidad, el no se puede, ¿sí? Ese lenguaje de no se puede, ese lenguaje de qué miedo, se traga a sus moradores, no hago esto porque qué miedo, es un riesgo muy alto, no hagamos esto porque nos arriesgamos demasiado, ¿sí? Entonces, el Señor los estaba llamando a la conquista, y conquista es conquista, conquista es riesgo, conquista es lucha, conquista es pelea, conquista es fe, conquista es posicionamiento, conquista es ir hacia adelante en la avanzada, conquista es armarse de valor, estar con la armadura de Dios, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, estar con la coraza de la justicia, es estar completos en el Evangelio de Dios. Eso es conquista. Pero ellos decían, esta tierra traga a sus moradores. Y no solamente eso, Pastor William decía, y los que habitan ahí son de grande estatura. Así es. Ah, qué tremendo. O sea, es interesante, estos días el pastor nos hablaba acerca de la estatura y de la altura. Correcto. Que son dos conceptos diferentes. Usted puede ser una persona baja de estatura, hablándolo físicamente, pero de gran altura, ¿sí? La altura no tiene que ver con la estatura. Ojo con esto. La altura la define su posición en Cristo Jesús. Estamos en lugares celestiales, sentados juntamente con Cristo. Eso lo dice la palabra. Esa es la altura y el posicionamiento que Dios nos ha dado. Ya que si usted mide que unos 50, que unos 60, que unos 70, eso es otra historia, ¿sí? Pero nosotros, Pastor William, somos creyentes de altura. De altura, correcto. Creyentes, verdaderos cristianos, verdaderos soldados preparados para toda clase de guerra, para toda clase de combate. Ya regresamos. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Continuamos en nuestro programa Café Pastoral y el tema de hoy lo repetimos, creyentes de chocolate. Y veníamos hablando de los 10 espías que lamentablemente se dejaron llenar de miedo, de temor, se paralizaron teniendo una ardua labor por delante. Y lo triste de ello es que impregnaron a mucho pueblo y lamentablemente no entraron, no conquistaron y no disfrutaron lo que Dios ya había establecido darles. Pero afortunadamente se destacó Josué y Caleb y ellos pudieron ser testigos y disfrutar todo lo que Dios les había prometido. Pero Pastor Alejandro, hay otro personaje interesante que se convierte en ese creyente de chocolate. Y Dios nos guarde, pero Dios lo coloca ahí para que observemos como un espejo. Y si nosotros podemos estar en esa situación, podamos reaccionar en este tiempo. Y es un hombre muy conocido, Jonás. Muy conocido entre los niños. Sí. Tal vez la historia más contada en el público infantil. Y es la historia de Jonás. Es la historia de Jonás. Una historia que todos conocemos, la historia de Jonás, su desobediencia al llamado de Dios. Salió en dirección contraria a la que el Señor le había encomendado. Luego de eso tiene una experiencia única. Nadie más en la Biblia tiene experiencia como Jonás, de tener que estar en el mar como náufrago y después un gran pez, dice la Biblia, que se lo traga y estar allá 3 días. ¿Sí? Que es un tipo de Cristo también en el Nuevo Testamento. Después él, al parecer, pues clama a Dios, se arrepiente, el Señor le da una segunda oportunidad, hace lo que tiene que hacer, le predica a Nínive, y uno diría, bueno, ya obedeció, ya hizo la tarea, ya todo quedó bien. Uno diría, ya con Jonás, excelente. Muchas veces, pues, contamos la historia hasta ahí, Pastor William. Sí. Pero a mí la historia de Jonás que me llama la atención es el final, cómo concluye la historia. Y se los voy a leer así muy rápidamente, que está en el libro de Jonás, capítulo 4, en el versículo 8. Dice,
Dice la Biblia, y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Ay, Dios mío, Jonás. Espero que no haya Jonás escuchando. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Cómo termina esta historia? Termina esta historia con un regaño del Señor para Jonás. Y recuerda que Jonás era un profeta. Sí es. Y este Jonás mantenía enojado. Pero ¿sabe qué era? Que lo enojaba a él. Las cosas pasajeras. Las cosas que no tenían, digámoslo, gran trascendencia. Se enojó porque una calabacera donde él podía recostarse y descansar un momento, se secó de un día para otro y se puso bravo porque estaba con mucho calor, dice un viento solano, con mucho calor, y entonces él se llenó de enojo, se llenó de fastidio y deseaba hasta morir, ¿sí? Y entonces el Señor lo reprende y le dice, pero tú te enojas por esto, ¿sí? Y te enojas hasta la muerte, ¿sí? Pero realmente no haces nada, no tienes ninguna emoción, sentimiento por lo que es eterno. Como yo, ¿sí? Había querido que Nínive se salvara, que le predicaras, pero por eso realmente no muestras ni siquiera absolutamente ningún deseo, ningún sentimiento, pero por lo otro sí. Entonces, qué tremendo, Pastor William, esta historia. Por supuesto, y Jonás se derritió. Ahí el sol, mire que dice ahí la Biblia, que viene un viento solano fuerte, el sol lo derritió. Derritió, sí, interesante. Y eso sucede lamentablemente con muchas personas. Se derriten por nada, se enojan por nada. Se enojan porque le sirvieron el almuerzo y la sopa está caliente. Ajá. Y no puede ser así. Hay gente, pastor, que dice, uy, no, pero esto aquí en Cúcuta, sí, qué calor, ¿no? La gente se queja, y el calor. Y yo digo, pero ¿cuándo en Cúcuta ha hecho frío, Dios mío? Sí. No, el calor es algo ya natural. Por supuesto, ese es nuestro sol cucuteño que nos distingue. Sí. Como cucuteños, y es importante disfrutarlo. Así que atérrese cuando caiga nieve en Cúcuta. Ese día sí diga algo, por favor. Por supuesto. Pero ¿qué queremos con esto, querido emprendedor, querido empresario, querida familia que está allí en casa, que nos observa y nos escucha? Es que no podemos enojarnos, no podemos derretirnos. Hay situaciones en la vida que no van a salir como nosotros queremos. No van a salir. Por más que nos esforcemos, no van a salir, y es Dios, propósito de Dios muchas veces, para tratarnos, por moldear nuestro carácter, ¿cierto? Y Dios va a usar circunstancias, situaciones, escenarios que nos van a querer incomodar, pero es Dios obrando. No nos podemos enojar. Hay gente que se enoja porque tiene que hacer cola en un banco. Se enoja por nada. Hay gente que se enoja por cualquier situación. Un trancón, porque perdió un cliente. No, mirar por qué se perdió el cliente. Mirar por qué las ventas no se están dando. Se enojan porque dejaron el celular en la casa. Exacto. Y se enojan con la esposa. ¿Y usted por qué no me recordó que el celular lo dejé? Así es. Entonces, no podemos ser esos cristianos de chocolate, esos creyentes de chocolate. Usted y yo decidimos qué clase de cristianos debemos ser. Dios está dispuesto a que seamos, como dijo Pablo, buen soldado de Jesucristo, Pastor Alejandro. Así es. Y con esta frase nos despedimos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta noche, Emprendedores del Reino, no puede faltar, 7 de la noche, un tema que le va a bendecir, una palabra que le va a bendecir. Muchas gracias, Pastor William, por este tiempo hermoso, la palabra de Dios.
Gracias a todos ustedes, cada uno les esperamos, emprendedores del reino. Liderazgo en tiempo de crisis. Dios les bendiga.